Buenas a todos. Este vídeo es la segunda parte del cálculo de máximos y mínimos en funciones de una variable. Hablaremos concretamente del criterio de segunda y tercera derivada. En este esquema que he hecho aquí podemos ver cuál es ese criterio. En la primera derivada, si valorando esa primera derivada en un punto te da que es mayor que 0, la función crece. Si la valoras en ese punto y te da menor que 0, la función decrece. Y si es igual a 0, es un punto singular. En la segunda derivada, si valoramos la segunda derivada en ese punto y es mayor que 0, es un mínimo, lo que viene a ser cóncava, con forma de U, de cuenco. Si valoramos la segunda derivada en ese punto y es menor que 0, el máximo es un máximo, que sería convexa, justamente al contrario. Y si si calculamos ese punto en la segunda derivada y nos da que es igual a 0, el criterio falla y lo que habría que hacer es pasar a la tercera derivada. Añadir que en la segunda derivada también se utiliza para obtener los puntos en los que la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, y eso se hace igualándola a 0. La tercera derivada sirve para determinar si es un punto de inflexión. Si valoramos esa tercera derivada en ese punto y es distinto de 0, es un punto de inflexión. Pasa de ser cóncava a convexa o al revés. Vamos a ver esta función, que sería la de x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera y la segunda derivada. Entonces, tenemos que esto es 4x elevado a 3 menos 8 x elevado a 1 más 0. La segunda derivada es 12x al cuadrado menos 8 y ya está. Vale, y si queremos podemos preparar ya la tercera derivada, y así lo dejamos todo calculado y después iremos más ágiles. Entonces esto sería 24x y ya está. Bien, tenéis que pensar que muchas veces cuando tú tienes delante una función, como puede serlo de este tipo o algunas más complejas, hacerte una idea de cómo es la gráfica es muy difícil. Ya expliqué en el vídeo anterior que muchas veces lo que se hace es justamente primero ir calculando los puntos a mano con los que después podremos tener algunas referencias para dibujar la función. Es decir, que lo normal no es primero poder tener una herramienta como el Mathematica o alguna calculadora gráfica que te haga el dibujo y desde ahí pues ir viendo qué puntos son los que nos interesan. No, lo normal es justamente esto, que tengamos que hacer todos estos pasos, calcular los puntos para que de esa manera pues tengamos la máxima información posible para poder dibujar correctamente la función, lo que es la gráfica de la función. Bueno, entonces, dicho esto, luego también en otros vídeos de aplicaciones veremos en qué casos puede ser útil este procedimiento, que no es simplemente para dibujar la gráfica y ya está. Esto se utiliza y es muy interesante poder o saber aplicarlo luego en el mundo real o en casos prácticos de otros campus. Bueno, pues dicho esto, lo que se hace ahora normalmente es calculamos los puntos candidatos igualando la primera derivada a 0. Entonces, vamos a ver qué puntos serían esos. Estamos hablando de 4x al cubo
menos 8x igual a 0. Como ya expliqué, siempre que podamos factorizar, podemos factorizar. Y en este caso, además, como 4 y 8 son múltiplos, podemos incluso simplificar más aún. Lo vamos a dividir todo por 4. Entonces nos quedaría que x, abro paréntesis, al cuadrado menos 2 es igual a 0. Bien, pues en este caso tenemos dos posibilidades, que x, es decir, que esta x sea 0, y entonces 0 por el paréntesis va a dar 0, con lo cual ya tenemos una solución. O para que esto se cumpla, puede ser que todo esto de aquí sea 0. Entonces x, la primera solución de x es en 0. Vale. La segunda posibilidad sería que esto sea igual a 0. Entonces lo vamos a calcular y despejamos. Simplemente esto es igual a 2, que es lo mismo que la raíz cuadrada. Ya sabéis que esto lo pongo como se escribe en matemática, que SQRT es lo mismo que raíz cuadrada de 2. Vale. Y voy a calcular esa raíz cuadrada en un momento y así ya lo tenemos todo. A ver. Vale. Entonces, ya tenemos aquí las dos soluciones de más menos 1,41421. Vale. Bien. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, vamos ahora con la segunda derivada. Vale, en la segunda derivada, pues hacemos lo mismo. Vamos a igualarla a 0. A ver, tenemos aquí x, esto es igual a 0. Y así ya vamos a ver los intervalos en los que la función crece, perdón, pasa de cóncava a convexa. Entonces, tenemos que 4x al cubo menos 8x es igual a 0. Entonces, no, perdón. A ver, que la estoy liando. Es 12x al cuadrado menos 8. Disculpadme que aquí me he confundido. Vale, entonces, aquí vamos a ya directamente ir despejando. Entonces, 12x al cuadrado es igual a 8. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de 12 octavos. Vale, entonces eso lo vamos a calcular en un momento. 12 dividido entre 8. Y esto nos da más menos 1,22474. Vale, entonces este dato de aquí lo que nos está diciendo es que en el menos 1,22, que es aproximadamente algo así, pues si esto es la mitad, pues sí, algo así. En este puntito de aquí, la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Entonces, este punto menos 1,22 y el 1,22, acordaros de que esto es simétrico, por eso tenemos dos soluciones iguales. Entonces, aquí volvería a pasar lo mismo, pasa de convexa a cóncava. Vale, pues entonces ya tendríamos los tres intervalos para poder hacer las comprobaciones después. Tendríamos que un primer intervalo, esto se pone así en los exámenes y en los problemas que te puedan pedir para corregir o lo que sea, porque es muy interesante
saber qué partes de la función van cambiando. Entonces esto te ayuda mucho a centrarte en un intervalo concreto o ya te sugiere cómo puede ser la función en una rama, por ejemplo, en un intervalo hacia el infinito o hacia el menos infinito. Entonces, una cosa interesante que yo te recomendaría es que pusieras que desde menos infinito, eh, a ver, vamos a ver el signo del infinito, a ver, para dejarlo todo bien, escritura, nos vamos al signo del infinito, iba a poner infinito así escrito a mano, pero vamos a hacerlo elegante y lo dejamos ya bien hecho. Vale, pues tenemos que es de menos infinito hasta menos 1,2247 incluido. Luego tenemos otro intervalo que sería desde este mismo que hemos dicho. No, perdón, no se incluyen, disculpadme, esto es al revés, no se incluyen. Estaba ahora teniendo un lapsus, porque ese punto no es ni máximo ni mínimo, simplemente es un punto de inflexión, seguramente. Entonces lo dejamos así. Esto es aquí. Ahora, hasta, ¿vale? Me estáis siguiendo, ¿verdad? Estamos desde menos infinito hasta el 1,2247, que es aquí. Ahora vamos a definir este intervalo de aquí. Entonces, ese intervalo es 1,2247. Vale, y por último tendríamos ya el intervalo desde el 1,2247 hasta el infinito. Entonces volvemos a lo mismo sin incluirlo. Y ahora sí, esto lo copio, así me ahorro el buscarlo. Vale. Bueno, pues ya tenemos los intervalos definidos. Bien. Entonces, una vez que tenemos los intervalos, pasamos a ver los puntos candidatos. Que esto es exactamente igual que lo que hicimos en el primer... no, perdón, eso ya lo hemos hecho. En los puntos candidatos, para máximos o mínimos son estos, que es lo que hemos hecho aquí de calcular las x. Entonces la primera solución es esta y luego tenemos dos soluciones más, que sería el más menos esto de aquí. Vale. Bueno, pues entonces lo último que nos queda es valorar esos puntos y luego, gracias al criterio de la segunda y la tercera derivada, vamos a ver directamente si es o no cóncava o convexa, sin tener que dibujar la función. Ya lo sabríamos directamente con el criterio de la segunda derivada. Entonces, lo que hacemos es que cogemos, por ejemplo, en el 0, ¿vale? Que es la primera solución que tenemos. Lo vamos a sustituir en la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada en el punto 0, x igual a 0, es igual a menos 8. ¿Vale? Porque estoy sustituyendo 12 por 0 elevado al cuadrado, 0, menos 8, 8. Vale. Siguiente, la segunda derivada en el punto menos 1,41421. Esto es igual a... Bien, a ver, esto... bueno, vamos a hacerlo así, ya está. Tampoco... A ver, 12 por 1...
Vale, me da 16. En este caso, como no he puesto aquí el menos, porque como lo voy a elevar al cuadrado, me es lo mismo. Entonces el resultado va a ser 16. Que 16... Vale. Y ahora, en el mismo punto, pero positivo, como es simétrica, yo ya sé que el resultado va a ser el mismo, 16. Vale, pues ya tenemos hecho esto. Entonces, ya hemos calculado los puntos candidatos. Vamos a ver qué resultado da. Entonces, nos venimos aquí. Hemos dicho que si era mayor que 0, estábamos hablando que es cóncava. Vale, entonces, mayor que 0. Vemos que mayor que 0 es justamente en estos dos puntos. Como es mayor que 0, es cóncava. Efectivamente, podemos confirmar que es correcto. Y en el otro punto de aquí, en el 1,41, efectivamente, es cóncava también. Bueno, pues ya tenemos definido eso. Y nos faltaría el punto 0. Como es menor que 0, significa que es convexa. Pues efectivamente lo tenemos bien hecho. Vale. Y en este caso no tenemos que recurrir a la tercera derivada porque no hay ningún punto candidato de los que hemos hecho al principio que en la segunda derivada nos ponga que es 0 o que no existe. Entonces, aquí, con solamente estos pasos, ya habríamos terminado el ejercicio. Entonces, espero que os haya servido, espero de verdad que os resulte útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos.